Pensá en un espacio en blanco, infinito en todas las direcciones, en el que solo tenemos alto y largo, sin profundidad, es decir, dos dimensiones, donde además lo atraviesan infinitos puntos y rectas en todas las direcciones. En este caso, estamos hablando de uno de los elementos fundamentales de la geometría, el plano. Ahora, imagínate que dentro de este espacio infinito, tomamos esta figura que aparece y la observamos. Y vemos que no tiene dimensión, longitud, área, volumen, ni otro ángulo dimensional. Imposible, ¿no? Claro, porque no es un objeto real. Si cumple estas condiciones, entonces estamos hablando de un punto. Dijimos que habían en el plano infinitos de estos puntos. ¿Qué pasa entonces si ponemos infinitos puntos alineados? Entonces me queda formado una línea que no empieza ni termina en ningún punto del infinito. Tenemos una recta, que es ni más ni menos que una línea que se extiende en una misma dirección. Por lo tanto, tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Si esta recta decido deliberadamente establecerle un punto de inicio, pero no un fin, entonces tengo una semirrecta. Y si continúo y le pongo no solo un punto de inicio, sino uno de final, tengo entonces un segmento. Pero ahora, si dijimos que por el plano pasan infinitas rectas, ¿qué sucede si dos rectas se cortan y no de cualquier forma, sino formando ángulos rectos de 90 grados? Decimos entonces que se cortan de manera perpendicular. Y si en vez de cortarse de manera perpendicular, lo hacen formando ángulos menores y mayores a 90 grados, ¿qué sucede? Pues entonces se llaman oblicuas. En ambos casos, cuando dos rectas se cortan, ya sea de manera perpendicular u oblicuas, llevan el nombre de secantes. También puede suceder que dos líneas infinitas no se corten en ningún punto del plano. Para corroborarlo y construirlas, necesito de la regla y la escuadra. Su elección no es casual, puesto que la escuadra tiene un ángulo de 90 grados que nos sirve para que estas rectas no se intersecten en ningún punto. Para esto, utilizando la regla como guía, muevo la escuadra hacia abajo o hacia arriba y trazo la recta paralela a la primera. Así nos quedan dos rectas perfectamente paralelas. En resumen, nos quedan dos categorías: las secantes con las perpendiculares y las oblicuas, y las paralelas. Ahora bien, ¿qué sucederá si tomo dos semirrectas que comparten un punto de inicio? Pues entonces me queda delimitado un ángulo, recto en este caso, que es la amplitud o distancia entre ambas semirrectas. Si trazo una tercera semirrecta que me delimite un ángulo de 25 grados, por ejemplo, ¿cuánto medirá el ángulo que me completa el ángulo recto? Si el ángulo recto mide 90 grados, pues entonces la diferencia entre el ángulo recto y la parte que tengo me resultará el ángulo faltante. Cuando dos ángulos se ayudan para completar los 90 grados, se llaman complementarios. También sucede que dos semirrectas pueden formar una línea recta que tiene una amplitud de 180 grados, es decir, un ángulo llano. Si hacemos lo mismo que en el caso anterior y trazamos un nuevo ángulo, ¿cuánto medirá el desconocido? Pues si el ángulo llano mide 180 grados, la diferencia entre el ángulo que conocemos y 180 será la amplitud del ángulo desconocido. En este caso, decimos que ambos ángulos son suplementarios, puesto que se ayudan a llegar a 180 grados, al ángulo llano. En resumen, los ángulos suplementarios que me ayudan a llegar a 180 grados
y los complementarios a 90 grados. Pero, ¿qué sucede si tengo dos rectas que forman 4 ángulos? ¿Cómo son entre sí? ¿Existe alguna relación? No tema, joven estudiante, porque eso lo veremos en un próximo video. Muchas gracias por ver y no te olvides de suscribirte.